Hola manoplas, este es el video que compartiremos. El comienzo y la colocación de pisos cerámicos, técnicas y tips para hacerlos. Comenzamos luego de esta presentación. Bueno, en este caso, porque vamos a tener la carpeta acá para colocar el piso, le vamos a colocar el adhesivo que ya estamos terminando de desparramarlo. Siempre que el cerámico quede, que la mezcla sobresalga siempre para afuera, digamos. Nunca que quede poco para que el cerámico quede vacío. De esta manera tenemos el piso ya completamente lleno del material al cual vamos a colocar, que en este caso colocamos una cuchara y el balde con el material. Ahora lo que vamos a usar para colocar el piso es una llana de diente grueso, que es para piso. La de que es para pared es de diente fina. Y se la vamos a pasar a lo largo para que el material vaya quedando. Ustedes van a ver todo rayado. Eso permite que el cerámico uno lo pueda corregir en el momento de la colocación. ¿Están viendo? Esos quedan esos canales para que vos lo muevas y lo puedas corregir. Exacto. Bien. Y te queda ese aire que queda ahí. En este pedazo nos faltó un poquito de material, el cual le vamos a echar para que quede siempre rayado y no quede. Siempre tiene que quedar rayado, no tiene que quedar nada achatado. Bien. Bueno, ahora vamos a empezar a colocar el piso. Vamos a agarrar una cerámica, la cual yo siempre, el secreto mío, digamos, que es arrancar el piso de este lado. Como tenemos 5 metros allá y el cerámico tiene 42 centímetros, me va a quedar corto. Entonces, ¿qué hago? Los cortos los dejo siempre para el final, cosa que cuando uno entra a la habitación se vea que el piso está entero y los cortes quedan siempre contra el piso de la pared. Esto es si le pongo un poquitito de material en el medio, que es para que siempre quede bien agarrado. Es algo fino, ¿no? Es para asegurarme que la carpeta, en este caso no, pero una carpeta que esté en condiciones más o menos malas, se le pone tanto en el piso como acá para asegurarme de que el cerámico no se vaya a soplar y se vuelva a despegar. Colocamos el cerámico de esta manera. ¿Sí? Como ven, utilizamos un martillo para hacer un poquito de fuerza. Realmente unos toquecitos que es para que el cerámico quede agarrado. La otra pieza que vamos a colocar. Igual si el material está fresco lo puedo corregir, ¿verdad? Sí. Lo levanto y le vuelvo a hacer lo mismo que hicimos antes. Exacto. Le paso el rastillito, material. Se pasa la llana de diente grueso para que quede siempre lo suyo.
vamos a utilizar en este caso son unas cruces de plástico que son los separadores que van a hacer lo que va a quedar la separación entre cerámico y cerámico. ¿Esto para qué se hace? Para que la pastina entre un cerámico y el otro y quede bien sellado, para que no entre el agua, impermeable totalmente. Estas crucecitas hay de varias medidas. A medida que más grande es el cerámico se puede poner más grueso, y si el cerámico es más chico de pared también se puede colocar más chica. ¿Esas crucecitas dónde se compran? En cualquier ferretería o en cualquier centro de compra grande de materiales, corralones. Un maxi de... Sí, se venden. Y por lo general, cuando vamos a unir un cerámico con el otro, mucha gente lo pone así, que es para que quede bien escuadrado. Que también hay varias formas y técnicas para colocarlo. El dedo se da cuenta cuando queda diente o cuando queda diente. Con la mano le pasás para ver si queda diente o no queda diente y por el tacto te das cuenta. Exacto. O si no, se puede manejar tranquilamente con un nivel y se va marcando. Si queda un diente acá, ustedes van a ver que va a golpear. Y bueno, eso quiere decir que hay que agarrar el martillo y golpearlo. Hay que bajarlo un poquito más. Para que baje. Walter, ¿y el piso había que mojarlo? ¿Lo mojaste antes de poner el coso? No, simplemente tiene que estar bien limpio, libre de polvo. Es tan solo eso. No tiene que estar húmedo para la colocación del cerámico o el porcelanato. Ese material que queda arriba después le pasas agua y sale, ¿no? Exacto, esto después cuando se seca. Está seco cuando yo lo seco. Sale. Siempre hay que mirar la línea, cuadrarlo, tratar de que no. Para que quede parejo. ¿Cómo? ¿Para que quede parejo? ¿Cómo haces para que quede parejo? Siempre hay que tomar las cuadras. Si hay una falsa cuadra en una habitación, siempre hay que dejarla siempre sobre un rincón. Cosa de salir con la escuadra acá, se termina el piso en una escuadra y en una de las puntas, ahí se va a notar las falsas cuadras que quedan de un lado, pero siempre queda escondido. Bueno, vemos el cerámico que tiene 46 centímetros. Como tiene 3 metros, no me entrarían 7, así que bueno, tengo que hacer un corte. Y ahora bueno, vamos a tomar a medir acá, que sería un corte de 28 centímetros más o menos. Eso sería el corte. Un poquito menos por la cual, 27 y medio diría yo. Vamos a hacer un corte de 27 y medio. De todas maneras vamos a usar una cinta métrica, una cuadra y un marcador indeleble, el cual vamos a marcar los 27 y medio. Si lo marcamos así, medimos 27 milímetros. Estaba usando los mosaicos eso porque me decías que en las cajas vienen mosaicos que por ahí no están por ahí tienen perfectos y alguna cortadura y bueno, y se aprovecha para. En este caso este está fisurado acá y bueno, vamos a aprovechar este pedacito
para hacerlo. Se puede usar para hacer los zócalos y también hacer los cortes. Marcamos y ya tenemos la línea perfecta para hacer el corte. Se puede hacer con una cortadora de cerámico o con una moladora, con un disco de billa. Vamos a proceder al corte. Manoplas, si tienen algún tip o técnica para compartir, me dejan un comentario, así lo aprendemos y crecemos todos juntos. Si te gustó el video, dame un like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete en el botón de abajo para recibir más videos. ¡Vamos que ustedes pueden!